Hola, bendiciones. Gracias por estar aquí otra vez compartiendo el mensaje de Dios. Un discípulo sabe que en Jesucristo, que en Dios hay abundancia. El pasado lunes, acá en México, inició la fase 3 de esta situación de pandemia. No sé, la cuarentena y todo lo demás y como lo quieras tú llamar. Pero esa fase 3 implica que va a haber un mayor aislamiento para todos nosotros. Esto significa que muchos comercios ahora más van a estar cerrados, que mucha gente va a tener que permanecer en su casa. Esto obviamente representa una dificultad para muchos de nosotros, especialmente para los que de una u otra forma vivimos al día. Pero lo que quiero compartir es particularmente lo que ocurrió el pasado lunes allá en Acapulco. La gente estaba en verdad afligida, más que preocupada, afligida, porque ahora decía, si no trabajamos, si no obtenemos el ingreso diario, ¿cómo vamos a hacer para comer? Va a escasearse el alimento y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ese día, en las playas de Acapulco ocurrió algo que puede uno imaginar o llamar fantástico, porque lo que ocurrió es que de pronto algunos que permanecían ahí en las playas se percataron o se dieron cuenta que una abundancia de peces estaba cayendo, literalmente el mar los estaba aventando sobre la playa. Era algo increíble. Esto fue lo que mucha gente reportó. Yo no puedo constatar si efectivamente sucedió, pero sí me gustaría compartir contigo esto de alguna manera, porque dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, y lo que dije antes, con toda la reserva del caso, de que pueda ser un video editado, todo lo demás, pero esto de alguna manera fue lo que ocurrió allá en Acapulco. A ver si alcanza por ahí a ver, pero estamos viendo de una manera visual cómo es lo que pasó, qué fue lo que ocurrió allá en el puerto de Acapulco. Y en verdad que las imágenes son impresionantes, las imágenes son realmente para meditar, para reflexionar, para pensar, para preguntarse por qué estaba ocurriendo eso, precisamente el día en que la gente estaba más afligida en qué iban a comer. La gente estaba más afligida por el inicio de la fase 3, pero eso a grandes rasgos fue lo que pasó allá en aquel lugar. Y muchos expresaban o decían que esto era una maravilla del mar, una maravilla de la naturaleza. Algunos incluso llegaron a pensar que esto era de Dios. Y finalmente, pues de una u otra manera, si piensan en el mar, naturaleza, en cualquier cosa que pueda pensar, hay que recordar, o nosotros sabemos y podemos afirmar que Dios tiene el poder para hacer esto y muchísimas cosas más. Pero lo que sucedió en Acapulco es una muestra, es un ejemplo de lo que puede y ocurre en nuestras vidas cada día. Tal vez no de la manera en que ahorita lo vimos a través de estas imágenes en el video, pero realmente la abundancia de Dios en nuestras vidas se da. Pero solamente hay que entender algo: cuando tu vida está en sujeción, obediencia al Señor, tú puedes tener una pesca milagrosa cada día. Permíteme compartir contigo algunos versículos en la Escritura que hablan acerca de la abundancia y cómo es la abundancia. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con todos tus bienes y la primicia de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay que ver las dos partes. Cuando uno honra a Dios con sus bienes, cuando yo honro a Dios con mi persona, cuando yo honro a Dios actuando como un discípulo de Jesucristo,
cuando yo le doy a Dios las primicias de mis frutos, cualquiera que sea el sentido, entonces serán llenos o estarán en abundancia los graneros y los lagares rebosarán de mosto. Uno lo puede acomodar a la forma y lo que uno trabaja y la manera que uno percibe. Y luego ahí mismo en Proverbios capítulo 21, versículo 5, la Escritura dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. No voy a abundar mucho en este punto en cuanto a lo que estamos viviendo, en cuanto a la reacción, las actitudes, las acciones de mucha gente, porque en realidad se pueden ver diferentes aspectos y se pueden tener diferentes perspectivas cada uno de acuerdo al caso que le toque vivir o de acuerdo a la decisión que le toque vivir. Hay quienes que se quejan de que por qué la gente sigue estando en la calle, hay quienes dicen que no, que es una mentira. He escuchado un sinfín de cosas, pero como digo, cada quien tiene la decisión y cada quien va a tomar la acción de acuerdo a su propio criterio. Pero lo que sí es indudable es que hay un principio aquí: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ahora, ¿quién es el diligente? El diligente es el que actúa de acuerdo a la obediencia a Dios. Después de todo, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, cuando habla de temor, en este punto se está refiriendo al respeto y a la reverencia que tenemos por Dios. Cualquiera que sea el caso de la decisión que tú tomes cada día en cuanto a salir, entrar, etcétera, etcétera, solamente recuerda, y esto es lo que yo he contestado cuando me han mandado, qué mensajes de ahora que sacaron en Cuba, qué mensajes ahora estudios que hicieron en Francia, qué es lo que está sucediendo en Italia, y de que todo esto es una farsa, que es una mentira, y que el quinto orden mundial, y que quién sabe qué, y que esto y que el otro. Y yo dije, yo lo único que puedo saber en mi persona, y yo creo que para todos los discípulos de Cristo, es saber que independientemente de cualquier circunstancia que esté ocurriendo, que vaya a pasar ahora o más adelante, Dios sigue estando en el control. Y yo en eso creo. Creo que Dios está en el control y que las cosas no están pasando por casualidad. Deben tener una razón y deben tener una enseñanza. Y eso es lo que yo quiero aprovechar. Por eso los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El diligente es aquel que se sujeta a las leyes de Dios. Es aquel que intenta servir a Dios. Es aquel que en su vida, en sus actitudes, en sus acciones, muestra que hay sujeción a los mandatos de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando nuestro Señor Jesús y establece dos contrastes. Uno, el primero, el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Todos sabemos que el príncipe de este mundo es el ladrón. Dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está ocasionando todas las situaciones de información, todas las situaciones que nos llevan por un panorama totalmente sombrío, como si ya fuera el apocalipsis. Algunos incluso cristianos he leído que hablan de que nuestro temor no es que venga el final, porque tenemos nuestra esperanza en Dios. Creo que no es el caso. El caso es que cada día, a cada momento, en cada situación, lo que dice aquí: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Nuestro Señor Jesucristo nos da vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros esperamos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sujetamos a Dios, cuando nosotros nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? La abundancia es cada día, es a cada momento y sobre todo es en cualquier circunstancia o situación. Pero debemos aprender y entonces ponerlo en práctica. Por eso me gustaría compartir contigo el pasaje en esta ocasión, un pasaje que está en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una lección impresionante la de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Esta lección, no sé cuántas ocasiones la he compartido, pero cada vez que la comparto, cada vez que la leo, cada vez que la escudriño, cada vez que reflexiono en un grupo de estudio acerca de este pasaje, siempre hay una enseñanza nueva. Siempre hay algo diferente, porque así es la sabiduría de Dios. Así son los manuscritos, así es la palabra de Dios. Primero, me gustaría compartir contigo algunas consideraciones y reflexiones sobre este milagro que ocurrió allá en el capítulo 5 de Lucas. Número 1. Jesús es a quien debemos obedecer. Sin importar nuestra experiencia y conocimientos, Él es nuestra autoridad. Pero porque tú lo pides, Pedro era un profesional del rubro, pero esto no le impidió obedecer al maestro. Los resultados fueron más que evidentes. Cuando obedecemos a Dios, nuestra vida cambia. No importando lo que los demás puedan decirnos, lo que nosotros creamos más razonable, la experiencia con la que contemos u otras muchas cosas más, Dios sigue siendo el Señor Todopoderoso, que puede hacer cosas más increíbles de las que pudiéramos imaginar. Solo debemos tener 2 cosas. Primero, humildad. Segundo, obediencia. Tendremos la grandeza de ponerlas a disposición de nuestro Señor. Él puede seguir obrando en tu vida, solo debes dejarlo. Ahora, esto no es un suceso aislado en las experiencias de los hijos de Dios. Él hace milagros en la vida de sus hijos todo el tiempo. Lo malo en algunos de sus hijos o en algunos de sus discípulos es que a veces solo estamos esperando ver cosas sobrenaturales. Lo que ocurrió allá en Acapulco, sea cierto o no sea cierto, no lo sé. Lo que sí sé y lo que puedo aprender es esto que estoy diciendo. Lo malo en algunos de sus hijos o de sus discípulos es que a veces solo estamos esperando ver cosas sobrenaturales, pero dejamos de prestar atención, note esto, a lo cotidiano, a lo que está ocurriendo ahorita, cada día, en tu hogar, en tu casa, con tu familia. No miramos el día a día y esas cosas que suceden para beneficiarnos y ayudarnos a continuar con nuestras vidas. Esto es lo que está ocurriendo. A veces deberíamos volver a ser como niños para aprender a sorprendernos por las cosas más simples, ya que en todas está Dios obrando a nuestro favor. Si no podemos verlas, nos estaremos perdiendo de disfrutar más de la vida que Él nos regala. Pero Dios no se queda solo con eso. Él es más grande que lo cotidiano y lo natural.
Su poder excede todo lo que conocemos y en nuestras iglesias podemos observar que muchas situaciones se resuelven en forma sobrenatural. Siempre hay alguna sanidad de la cual podemos testimoniar o una solución que no puede explicarse de ningún modo. El Dios de los milagros todavía obra a favor de sus hijos y cuando lo hace no podemos más que humillarnos en nuestros corazones y adorar a quien merece toda la gloria. Acerquémonos a Él con fe y veamos cómo nos sorprende. Eso sí, también necesitamos aprender a esperar los tiempos de Dios. Y finalmente, en este comentario para concluir, esta es entonces una situación bisagra. A partir de este acontecimiento, Jesús comenzará a llamar a sus discípulos para ir formándolos para que continúen su ministerio cuando Él ya no esté. ¡Qué buen ejemplo! ¿Estás haciendo en tu vida lo mismo? Jesús utiliza la situación para dos cosas: enseñar a sus seguidores o a sus discípulos desde la costa y más tarde para mostrarle a sus futuros discípulos que él preparará algo de su inmenso poder y su deidad. Después de esto, como ya hemos dicho, Jesús llamará a estos hombres para ser sus discípulos. Y esta es una de las principales enseñanzas que nosotros podemos aprender de este pasaje. Pero como dije antes, no solamente era compartir el comentario que encontré y que me pareció interesante, sino también poder analizar. Y no quiero extenderme demasiado, pero sí me gustaría analizar algunas 3 o 4 particularidades que puedo yo ver en el pasaje. Como he dicho antes, tú puedes encontrar todavía más detalles, tú puedes aprender todavía más situaciones, tú puedes escudriñando, comparando, contrastando, yendo a otros pasajes, todo lo demás, puedes encontrar más cosas y la enseñanza puede ser fabulosa para tu vida, así como lo ha sido para la mía, y puede ser fabulosa para todos aquellos con los que podamos compartir. Me voy a referir, por lo menos en primera instancia, a lo que es el versículo 3. Regresar al versículo 3. Dice ahí: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo que para mí representa este versículo? Para mí, lo que me muestra este versículo es una lección de cómo aprovechar los recursos disponibles. Fíjate, para el mundo, esto que estoy diciendo para el mundo significaría o diría o lo catalogaría como imaginación, como creatividad e incluso como astucia de aprovechar los recursos disponibles. Mira, Jesús empieza el versículo 1, empieza el pasaje hablando de que Jesús está enseñando, de que Jesús está hablando, pero la multitud se está agolpando. Llega el momento y Jesús sabe, Jesús lo entiende, lo comprende, que ya en esa posición, al ras de todos, lo que él pudiera estar hablando ya no iba a ser escuchado los que estuvieran ahí más atrás. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Decide subir a la barca, pedirle a Pedro subir a la barca, alejar un poco la barca para tener un panorama más amplio, pero sobre todo para que su voz, para que su enseñanza llegue a todos lados. Por eso para mí esto me parece una lección de cómo aprovechar los recursos disponibles. Hoy en día, con esta situación que estamos pasando, hoy en día, con estas circunstancias que estamos enfrentando de aislamiento, de cuarentena, de estar encerrados, para nosotros sería fácil, bueno, pues es que no puedo uno ir a la iglesia, no puede uno recibir lecciones, no puede uno, etcétera, etcétera. Pero ahora es cuando más oportunidades tenemos y sobre todo porque Dios ha permitido que a través de la tecnología, usando las redes sociales, usando el internet, YouTube, etcétera, etcétera, para aquellos que manejan Instagram o Twitter o todos los demás, yo ni conozco más que el puro Face y el YouTube, que son lo que más o menos intento manejar, pero sé que es un medio, un recurso que puedes aprovechar para lo que sea. Y no voy a entrar en detalles de que la cena del domingo, no voy a entrar en detalles. Simplemente para compartir una enseñanza, simplemente para mostrar
para mostrar a los demás, y no solamente en la iglesia, como dije, como he venido diciendo, un discípulo tiene que pensar no solamente en nuestros hermanos, tenemos que pensar en todo el mundo, tenemos que alcanzar a todo el mundo, y si no lo has podido hacer de una manera personal, visitando sus hogares, de una personal entablando en el trabajo, en la escuela, si es tu caso, en el vecindario, o en tu casa con tu misma familia, pues hoy es una buena oportunidad y uno puede tener de veras los recursos a su alcance para poder compartir esto. Mira lo que el Señor dijo ahí en Lucas capítulo 16, 8. Tú recuerdas ese pasaje, el mayordomo infiel, pero voy a leer solamente el versículo 8 que dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz, o sea, nosotros. Y lo que el Señor dice es que deberíamos actuar con astucia, es que deberíamos estar aprovechando cualquier oportunidad. Por eso Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, hablando de compartir el evangelio, dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, pudiéramos ahorita catalogar, bueno, cuando tenemos la oportunidad de salir, de estar en la iglesia, de compartir con hermanos y hacer estudios en casa y todo lo demás. Yo he realizado algunas de estas cosas por la gracia de Dios y me ha permitido estar en muchos hogares, ¿sí? Pero fuera de tiempo, tal vez ahorita el fuera de tiempo yo lo interpretaría, no podemos salir, pero mira, lo que estoy haciendo ahorita y lo que he visto, de veras me da gusto, de veras. Le doy la gloria a Dios, le doy la gracia a Dios de que muchas iglesias, así como hay muchas iglesias que las veo con todo respeto dormidas, que las veo como mencioné antes, nada más del recorte y pegue y no quieren hacer otra cosa más, también así, hay hermanos que he visto, particularmente un hermano que cada día en el último año ha compartido un mensaje. No lo voy a mencionar, pero su nombre ni nada. Pero he visto muchos hermanos en diferentes partes que de verdad están preocupados por estar compartiendo. No sé si sea lo esencial, lo primordial, lo prioritario, las lecciones que están dando. Ese no es el punto. El punto es que están haciendo algo, que están compartiendo algo, que están aprovechando los recursos disponibles, y cada uno de nosotros, sea donde vivas, sea la congregación donde asistas, tienes la oportunidad de estar compartiendo, de hacer algo más. ¿Por qué? Nos preguntamos de muchos otros grupos religiosos y los cuestionamos y siempre hablamos de que no tienen la doctrina y todo, y yo veo también que se están moviendo una barbaridad. ¿Y por qué nosotros, que somos los hijos de luz, si es que verdaderamente actuamos como discípulos de Cristo, por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades? ¿Por qué no actuamos, como dice nuestro Señor aquí, con astucia? Versículo 5. ¿Qué puedo aprender del versículo 5? Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El versículo 5 tiene varias connotaciones, pero para mí en particular, para mí ese versículo 5 sigue siendo una lección de obediencia, una lección de elección. Aquí voy a seguir. Y particularmente en este versículo me gusta recordar lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Creo que establece lo que estoy tratando de compartir de este versículo 5, una enseñanza de elección.
¿Vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera o las vamos a hacer ya a la manera de Dios? Vamos a sujetarnos totalmente a lo que dice Dios, y puede ser que como Pedro, que podamos tener dudas. Después de todo, Pedro era el experto en pesca. El Señor predicaba, el Señor tenía autoridad hasta ese momento, que cualquiera pudiera pensar. Pero hubo algo en la palabra del Señor. Además, recuerda que no es el primer pasaje que Pedro escucha a Jesús. Ya antes lo había escuchado, ya antes había estado con él. Y aún así tuvo sus dudas. Señor, mira, yo sí conozco, la pesca es en la noche, no es en el día. En la noche no hay ruidos, los peces andan por todos lados, pero en el día con el ruido, todo lo demás, los peces se van. Yo sé de esto, Señor, lo he hecho, es mi oficio. ¿Y cuántos de nosotros estamos igual? ¿Cuántos de nosotros nos seguimos manejando por nuestro conocimiento, por nuestra prudencia, por nuestra opinión, por nuestra sabiduría, por los estudios que hicimos, no solamente seculares, incluso por nuestros estudios de la Escritura, y seguimos pensando que debemos actuar de tal o cual manera? Pero llega el momento en que tienes que elegir y decidir, y este es un paso de fe, si tú quieres, pero tienes que decidir a quién voy a seguir. ¿Voy a seguir otra vez mi prudencia? ¿Voy a seguir otra vez mi sabiduría? ¿Voy a seguir otra vez mi experiencia? ¿Voy a seguir otra vez mi conocimiento? ¿O por fin doblaré rodillas y voy a seguir en obediencia a Dios? Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será, fíjate ahorita en tiempos de enfermedad, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cada uno debe evaluar las decisiones que hasta este momento ha tomado en su vida. Y ojalá que lo haga en tu nombre, Señor, en tu nombre echaré la red. Versículo 8. Dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Para mí el versículo 8 esencialmente es una lección de humildad. Una lección de reconocer el poder de Dios en mi vida y entender que solo en Él hay abundancia. Una lección que Pedro repite ahí en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte, o sea, Él lo levante, Él les traiga la respuesta cuando fuere tiempo, los tiempos de Dios. Mientras tenemos que humillarnos, mientras tenemos que hacer como hizo Pedro, doblar rodilla. Hace poco oí un hermano muy querido allá en Oaxaca que conocí, él de profesión es médico, actualmente está estudiando en Baxter y mantengo contacto con él. Y le decía, hermano, de verdad creo que te estás volviendo un maestro de la ley. Y no traté de ofenderlo ni molestarlo, porque tengo una gran amistad con él. Pero él compartió qué significaba, o si teníamos que realmente en la adoración doblar rodilla. Yo creo que si lo haces físicamente, pero si lo haces y finalmente en esencia, uno debe doblar rodilla. Y yo le mencionaba, hay por lo menos como 8 o 9 pasajes en el Nuevo Testamento donde habla en diversas circunstancias cómo la gente dobló rodilla delante del Señor. Y uno de los 2 versículos que más me llegan es el que dice Romanos 14:1, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y luego en Filipenses capítulo 2, 9 al 11, cuando habla de que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Y aquí en este pasaje, es uno de los 8 o 9 pasajes que mencioné, de que en diversas circunstancias uno tiene que aprender a doblar rodilla, y aprender a doblar rodilla es reconocer el poder de Él. Como dice Hechos 17:26, ni es honrado por manos de hombres como si Él necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Siempre me he preguntado, ¿quién necesita a quién? Yo necesito a Dios.
Tú necesitas a Dios, nosotros necesitamos a Dios, nosotros necesitamos que Jesucristo obre en nuestras vidas. Y este versículo 8 para mí es una lección de humildad, porque Pedro pudo reconocer que solamente en Dios hay poder. Y prácticamente quiero terminar solamente con una reflexión del versículo 11. Dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A partir de ese momento, a partir de ese pasaje, entonces sí, ya Pedro ya no fue ocasional, ya sus hermanos no fue ocasional. Ahora sí, dice, dejándolo todo, le siguieron. Lo siguieron para decidirse a ser ya discípulos de Cristo. ¿Cuál es la lección que yo puedo aprender ahí? Es una lección de compromiso, es una lección de responsabilidad, es una lección de prioridad. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, quitar el yo. Tome su cruz. La cruz es sacrificio, sí. La cruz es compromiso, sí. La cruz es sufrimiento, sí. Pero recuerda que la cruz también es victoria. Y entonces dice, y sígame. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No solamente seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús. Y cuando yo puedo entender y comprender la autoridad, el poder, la soberanía de Dios, y cuando puedo seguir a Dios como discípulo, y cuando puedo confiar en Dios como mi maestro, cuando puedo hacer de nuestro Señor Jesucristo nuestro maestro, ¿sabes qué? Entonces puede haber pesca abundante y milagrosa para cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Termino Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay abundancia en el Señor. Y yo deseo que esa abundancia rocíe tu vida. Sujétate al Señor. Gracias otra vez por estar aquí conmigo, compartiendo la Escritura, compartiendo el mensaje de Dios. Como ya había mencionado, hoy estos mensajes en cuanto a discípulo, de lo que significa la vida del discípulo de Cristo, iban a ser de lunes a viernes, sábado y domingo. Volveré a grabar ahora ya en el horario que hemos seguido toda la semana, a las 4 de la tarde. Ya había mencionado que hoy lo estoy haciendo porque ya en un rato salgo para mi cita médica en el Seguro Social. Espero que ores por mí, para que yo no he salido en 25 días, pero que no haya ningún tipo de complicaciones. Y bueno, el día de mañana y domingo estaré compartiendo a las 4 de la tarde, pero con temas libres. Estaré tocando algunos temas. Si tú tienes alguna sugerencia en cuanto a lo que quisieras que yo compartiera, bueno, en el nombre de Dios, me puedes hacer llegar la petición a través de mi página o a través del WhatsApp para quienes tienen mi número telefónico y bueno, pedir la dirección de Dios. No es lo que yo diga, que Dios nos dé la sabiduría para poder compartir lo que en su momento pueda ser tu inquietud. Mientras tanto, gracias otra vez, que Dios te bendiga. Hasta mañana.